Todos hemos huido de algo. Esa conversación incómoda que sabes que debes tener. Ese sueño que te asusta perseguir. Esa decisión que cambiaría todo pero te paraliza. Y mientras huyes, te convences de que estás tomando el camino inteligente, el camino seguro. Pero hay un hombre en la historia que huyó de algo tan importante que el universo entero conspiró para detenerlo. Y lo que le pasó después es tan aterrador que hace que cualquier consecuencia que hayas enfrentado parezca un regalo. Su nombre era Jonás. Jonás era un profeta. No el tipo de profeta que vivía en una cueva meditando. Era un hombre común, con una vida común, que a veces escuchaba mensajes que venían de más allá. Y ese día, el mensaje fue claro cual el de el agua. Tenía que ir a Nínive. Ahora, para que entiendas lo que significaba eso. Imagina que alguien te dice que tienes que ir a la ciudad más peligrosa del mundo. No solo peligrosa, sino cruel. Nínive era la capital del imperio asirio, y los asirios eran conocidos por su brutalidad extrema. Eran el tipo de personas que hacían que sus enemigos desearan nunca haber nacido. Y el mensaje que Jonás tenía que llevar no era precisamente amigable. Tenía que decirles que todo lo que habían construido, todo su poder, toda su violencia, iba a colapsar. Tenía que mirarlos a los ojos y decirles que su tiempo se había acabado. ¿Qué harías tú? ¿Irías? Jonás tomó su decisión en segundos. Se levantó, empacó lo mínimo y caminó directo al puerto. Pero no hacia el este, donde estaba Nínive. Caminó hacia el oeste, hacia el lugar más alejado que pudo encontrar. Encontró un barco que iba a Tarsis, que era literalmente el fin del mundo conocido en esa época. Pagó su pasaje, subió al barco y se escondió en la parte más baja, en la bodega. Y mientras el barco se alejaba de la costa, Jonás finalmente pudo respirar. Pensó que lo había logrado. Pensó que había escapado. El mar estaba tranquilo cuando zarparon. El cielo era azul perfecto. Los marineros bromeaban entre ellos, haciendo su trabajo con esa confianza que da la rutina. Jonás se acostó entre las cajas de la bodega. Cerró los ojos y por primera vez en días sintió que podía relajarse. Se durmió profundamente. No sabe cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 1 hora o 3, pero lo que lo despertó no fue un sonido. Fue el movimiento. El barco comenzó a moverse de una forma que no era natural. El barco se elevaba y caía como si el mar mismo hubiera enloquecido. Arriba, en cubierta, el caos había estallado. Los marineros, hombres que habían pasado toda su vida en el mar, que habían enfrentado tormentas y olas gigantes, estaban aterrorizados, porque esto no era una tormenta normal. El cielo se había vuelto negro en minutos. Las olas no venían de una dirección, venían de todas partes. El viento aullaba con un sonido que parecía casi humano. Y lo más extraño de todo, era que la tormenta parecía estar concentrada solo en su barco. A lo lejos podían ver aguas tranquilas, pero alrededor de ellos el océano se había convertido en un infierno líquido. Los marineros comenzaron a gritar oraciones a sus dioses. Cada uno rogaba a sus deidades, prometiendo sacrificios, prometiendo cambiar sus vidas. Pero nada funcionaba. El barco se estaba partiendo. Comenzaron a lanzar la carga por la borda, tratando desesperadamente de aligerar el peso. Cajas de mercancías valiosas, jarrones, telas, todo fue al agua. Y aún así, el mar no se calmaba. El capitán bajó a la bodega buscando más cosas que tirar. Y ahí lo encontró. A Jonás, durmiendo profundamente mientras el mundo se desmoronaba arriba. «¿Cómo puedes dormir?», le gritó el capitán. «Levántate, ora a tu Dios. Tal vez él nos escuche porque los nuestros no responden». Jonás subió a cubierta y vio el desastre. Los marineros lo miraron con una mezcla de esperanza y desesperación. Y fue entonces cuando decidieron hacer algo que en esa época era común cuando nada más funcionaba. Echaron los dados. Y todos cayeron señalando a Jonás. Todos los ojos estaban sobre él. El viento seguía aullando. Las olas seguían golpeando el barco, pero por un momento todo pareció detenerse. Los marineros lo rodearon. No con violencia, sino con miedo genuino. «¿Quién eres?», preguntó uno de ellos, con la voz quebrándose. «¿Qué has hecho? ¿Por qué esta tormenta nos persigue?».
Jonás los miró. Estos hombres no tenían nada que ver con su decisión. Eran inocentes. Simplemente estaban haciendo su trabajo, llevando su barco de un puerto a otro. Y ahora iban a morir por su culpa. Por su cobardía. Por su huida. Tragó saliva y habló. Soy hebreo. Y adoro al Dios que hizo el cielo y el mar y todo lo que existe. Y estoy huyendo de él. Estoy huyendo de lo que me pidió hacer. El silencio que siguió fue peor que la tormenta. Los marineros se miraron entre ellos, procesando lo que acababan de escuchar. No estaban enfrentando la ira de algún dios menor. Estaban en medio de una cacería cósmica, y ellos eran solo el daño colateral. ¿Qué hacemos?, preguntó el capitán. ¿Cómo detenemos esto? Jonás miró al mar furioso. Las olas ahora eran tan altas que parecían montañas de agua negra. El barco crujía con cada golpe, a punto de partirse en dos. «Tírenme al mar», dijo Jonás. Su voz era tranquila, resignada. «Esta tormenta es por mí. Cuando yo ya no esté, el mar se calmará». Los marineros retrocedieron. «No podemos hacer eso», dijo uno de ellos. «No vamos a matar a un hombre. Remaremos más fuerte. Llegaremos a la costa». Naituki lo intentaron. Durante lo que parecieron horas, estos hombres exhaustos remaron contra el viento y las olas. Remaron hasta que sus manos sangraron, hasta que sus músculos gritaron, hasta que sus cuerpos no pudieron más. Pero el mar solo se volvía más violento. El barco comenzó a llenarse de agua. Finalmente, el capitán se arrodilló. Levantó las manos al cielo y gritó sobre el sonido del viento. «Oh Dios de Jonás, perdónanos por lo que estamos a punto de hacer. No dejes que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros. Tú has enviado esta tormenta. Tú sabes lo que debe pasar». Pasa. 4 marineros agarraron a Jonás. Él no luchó, no gritó, no pidió otra oportunidad. Simplemente cerró los ojos y aceptó lo que venía. Lo llevaron hasta el borde del barco. El mar rugía abajo, oscuro y hambriento. «Lo siento», susurró uno de los marineros, y lo lanzaron. Jonás cayó. El viento frío golpeó su cara. Por un segundo flotó en el aire, entre el barco y el mar. Y luego el agua lo tragó. No era como sumergirse en una piscina. Era como ser golpeado por un edificio en movimiento. El agua estaba helada y caótica. Lo giró en todas direcciones. Arriba y abajo dejaron de tener significado. Intentó nadar, pero no sabía hacia dónde. Sus pulmones comenzaron a arder. Abrió los ojos y solo vio oscuridad. Y entonces algo cambió. El agua alrededor de él se movió de una forma diferente. Sintió una corriente masiva, como si algo enorme se estuviera acercando. Y en ese momento de claridad antes de ahogarse, entendió algo aterrador. No iba a morir ahogado. La sombra apareció debajo de él, tan grande que al principio pensó que era el fondo del océano elevándose para encontrarlo. Pero no era el fondo. Era algo vivo, algo antiguo, algo imposiblemente grande. La boca se abrió. Jonás vio filas de barbas de ballena, estructuras masivas que colgaban como cortinas en una cueva. Vio la garganta oscura expandiéndose. Y sintió la succión. El agua a su alrededor comenzó a moverse, arrastrándolo hacia adelante. Intentó nadar en dirección contraria. Intentó escapar. Pero era como intentar luchar contra un tornado. La corriente lo agarró y lo jaló hacia adelante. Su cuerpo pasó entre las barbas, raspándose contra ellas, y luego cayó. Cayó en completa oscuridad. Cayó, por lo que pareció una eternidad, y luego aterrizó. Estaba dentro del estómago de una ballena, vivo, consciente, atrapado. La oscuridad era absoluta, no la oscuridad de una habitación sin luz, donde tus ojos eventualmente se ajustan y comienzas a ver siluetas. Esta era una oscuridad total, opresiva, sofocante. Jonás extendió su mano frente a su cara y no pudo verla. Era como si la luz nunca hubiera existido. El espacio era estrecho. Cuando extendía los brazos podía tocar las paredes a ambos lados. Eran suaves, resbalosas, y se movían constantemente con un ritmo hipnótico. La respiración de la ballena. Cada inhalación, el espacio se expandía ligeramente. Cada exhalación, las paredes se contraían, apretándolo.
El sonido era lo peor. Afuera, en el mundo normal, estamos rodeados de silencio relativo, interrumpido por sonidos. Aquí era lo opuesto. El silencio no existía. Había un rugido constante de líquidos moviéndose, de órganos funcionando, de un corazón gigantesco latiendo en algún lugar cercano. Cada latido hacía vibrar todo a su alrededor. ¡Bum! ¡Bum! ¡Pum! Como un tambor de guerra que nunca para. Jonás intentó pararse, pero perdió el equilibrio. El piso, si es que podía llamarse así, se movía constantemente. La ballena nadaba. Subía a la superficie, bajaba a las profundidades. Cada movimiento lo lanzaba de un lado a otro. Intentó encontrar algún tipo de orientación, pero era imposible. En completa oscuridad, tu cerebro comienza a jugar trucos. No sabes si estás boca arriba o boca abajo. Si estás moviéndote o quieto. El aire era tibio y húmedo, cargado de vapor. Cada respiración era difícil, como respirar en un sauna extremadamente caliente. Y el olor a ácido y descomposición y algo más, algo orgánico y primitivo que no tenía nombre. Se pegaba a su garganta. Hacía que sus ojos ardieran aunque estuvieran cerrados. Pasó la primera hora en pánico total. Gritó hasta que su voz se quebró. Golpeó las paredes hasta que sus manos sangraron. Pateó y empujó y luchó contra el espacio que lo aprisionaba. Pero las paredes no cedían. Eran músculo puro, gruesas y resistentes. Y sus gritos no iban a ninguna parte, absorbidos por el rugido constante del interior de la criatura. Cuando el pánico finalmente pasó, vino algo peor. La claridad. Se dio cuenta de que nadie sabía dónde estaba. Los marineros pensaban que había muerto ahogado. No había equipos de rescate buscándolo. No había forma de que alguien supiera que estaba vivo dentro de una ballena, en medio del océano. Estaba más solo de lo que cualquier ser humano había estado jamás. Las horas se fundieron en algo imposible de medir. Sin luz, sin forma de saber si era de día o de noche, el tiempo dejó de tener significado. Podían haber pasado 6 horas o 20. Su cuerpo le decía que tenía sed, hambre, frío y calor al mismo tiempo. La piel comenzó a arderle por el ácido débil que había en el ambiente. No era lo suficientemente fuerte para disolverlo, pero sí para irritar constantemente. Jonás se acurrucó en un rincón de este espacio imposible, y por primera vez desde que todo esto comenzó, dejó de pensar en escapar. Comenzó a pensar en por qué estaba ahí. Había huido de Nínive porque tenía miedo, pero no solo miedo a que lo mataran, miedo a algo más profundo. Miedo a que su mensaje funcionara. Porque si los ninivitas escuchaban y cambiaban, eso significaba que estas personas brutales, estos enemigos de su gente, recibirían perdón. Y Jonás no quería que fueran perdonados. Quería que recibieran lo que merecían. Había huido porque su odio era más fuerte que su propósito. Y ahora estaba aquí, en el lugar más oscuro imaginable. En el único lugar donde no podía huir más, donde no había distracciones, no había excusas. En esa oscuridad, Jonás oró. No fue una oración bonita. No recitó palabras memorizada ese. Simplemente habló. Habló sobre su miedo, sobre su odio, sobre cómo había desperdiciado su única vida huyendo de lo que sabía que era correcto. Habló hasta que no le quedaron palabras. Y luego hizo una promesa. Si salía de ahí, si de alguna forma imposible sobrevivía a esto, iría a Nínive. El tercer día algo cambió. Jonás lo sintió antes de entenderlo. El movimiento de la ballena se volvió diferente. Más rápido. Más decidido. Como si estuviera nadando hacia un destino específico. El ritmo de las paredes cambió. El corazón latía más rápido. Los sonidos a su alrededor se intensificaron. Y luego sintió que la ballena comenzaba a ascender. Subía hacia la superficie desde las profundidades con una velocidad que hizo que sus oídos estallaran de presión. No sabía qué estaba pasando. Después de 3 días en completa oscuridad, su mente había comenzado a rendirse. Había aceptado que moriría ahí, que este espacio viscoso y oscuro sería su tumba, que nunca vería el sol otra vez. Y entonces el mundo explotó en movimiento. La ballena llegó a la superficie y abrió su boca masiva.
Jonás sintió que todo a su alrededor se movía hacia adelante. Las paredes del estómago se contrajeron violentamente, como un músculo gigante apretándose, y fue lanzado hacia adelante. Pasó por la garganta de la ballena a una velocidad imposible. Golpeó contra las barbas, sintió agua fresca del océano mezclándose con el ácido, y luego fue expulsado. Voló por el aire por un segundo, completamente desorientado, y luego golpeó algo duro. Arena. Abrió los ojos, y la luz lo cegó. Después de 3 días de oscuridad absoluta, la luz del sol era como cuchillos clavándose en sus ojos. Cerró los párpados con fuerza, pero las lágrimas ya corrían por su cara. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Cada músculo gritaba de dolor. Se quedó ahí, acostado en la arena, respirando aire fresco por primera vez en 3 días. El sol calentaba su piel. La brisa marina le quitaba el olor a ácido. Podía escuchar olas rompiendo suavemente en la orilla. Pájaros cantando en la distancia. Estaba vivo. Lentamente, muy lentamente, logró abrir los ojos. Primero solo una rendija. La luz seguía siendo dolorosa, pero podía soportarla. Vio cielo azul, nubes blancas, una playa que se extendía en ambas direcciones. Giró la cabeza y vio la ballena. Estaba ahí a pocos metros, flotando en aguas poco profundas. Su ojo masivo lo miraba. Por un segundo sus miradas se encontraron, y Jonás tuvo la sensación más extraña de que la criatura entendía exactamente lo que había pasado. Que había sido parte de algo mucho más grande que un simple accidente. La ballena se dio vuelta lentamente y nadó de regreso hacia aguas profundas. En minutos, desapareció bajo las olas. Jonás intentó pararse. Le tomó varios intentos. Sus piernas temblaban. Todo su cuerpo estaba cubierto de quemaduras leves del ácido. Su ropa estaba hecha jirones. Su cabello y barba estaban blanqueados, pero estaba vivo. Miró alrededor tratando de entender dónde estaba, y entonces lo vio en la distancia. Estructuras. Edificios. Muros masivos. Era Nínive. La ballena no lo había escupido en cualquier playa aleatoria. Lo había llevado exactamente a donde se suponía que debía ir desde el principio. Había viajado cientos de kilómetros en la dirección opuesta. Había sido tragado por una criatura imposible. Había sobrevivido 3 días en la oscuridad más absoluta jamás experimentada, y ahora estaba de pie en la playa mirando la ciudad de la que había huido. No había más excusas, no había más lugares donde esconderse, no había más formas de huir. Jonás comenzó a caminar hacia la ciudad. Cada paso dolía, pero siguió adelante. Y mientras caminaba, pensó en todo lo que había pasado. En los marineros que casi mueren por su culpa, en la oscuridad donde había confrontado sus miedos, en la segunda oportunidad imposible que le habían dado. Entró a Nínive y comenzó a hablar. Le contó a la gente lo que había visto. Les advirtió sobre lo que vendría si no cambiaban, y para su sorpresa total, lo escucharon. Desde el rey hasta el último ciudadano, todos dejaron su violencia. Cambiaron, y fueron perdonados.